Shalom a todos. Bezrat Hashem, vamos a continuar el libro de Esther, capítulo 7 y capítulo 8 el día de hoy. Nos hemos quedado en que Amán comienza a caer, experimenta una de las más grandes caídas, que es la humillación pública y el honor que se le dio a Mordejai, su peor enemigo. Pero él aún tiene esperanzas en encargarse de Mordejai más adelante. Y ahora, apresuradamente, se lo llevaron al banquete de la reina Esther. Allí nos quedamos y a partir de el capítulo 7 comenzaremos el día de hoy, Bezrat Hashem. Y si te has olvidado de suscribirte a nuestros canales, no te olvides suscribirte a este canal Torah y Judaísmo. Estamos estudiando toda la Biblia hebrea, toda la Tanaj, pero según las explicaciones de la tradición oral que están en el Talmud, que están en los sabios de la Torá, y también nuestros canales Somos Noágidas, Am Israel y Sabiduría Judía. Compartimos allí temas muy importantes que te invito a revisar. Bien, iniciemos ya Bezrat Hashem, lo que nos dice la Megilá de Esther, en este último banquete en el cual Amán cae definitivamente. Capítulo 7. Vayavó Amelech Amán lishtot y Esther Amalcá. Y vino el rey y Amán a beber con Esther la reina. Bien, aquí inicia la historia que vinieron al banquete. Pero la razón por la cual se enfatiza, y vino el rey y Amán a beber vino, por supuesto, en realidad estaría un tanto de más porque es obvio. La razón por la cual se enfatiza esto es por la siguiente razón. El rey estaba conturbado por su sueño, por las sospechas, y Amán estaba destruido por dentro por la gran humillación que acaba de experimentar. Por ello, ambos estaban conturbados y vinieron al banquete con la intención de retirar su disgusto, su enojo y lo mal que se sentían cada uno, tanto el rey como Amán, deseaban hallar cierta satisfacción por los eventos negativos que cada uno está pasando en este momento. Por eso ellos vienen con la intención de disfrutar y tal vez se retire el disgusto y todo lo que están pasando ahora. Se enfatiza con Esther porque en el primer banquete Esther no comió, estaba en ayunas. En este banquete Esther también va a acompañarlos y va a comer con ellos, pero ella decide no beber vino porque va a solicitar al rey por su pueblo y no es apropiado alegrarse bebiendo vino con esto. Y a la vez también, debido a que la reina iba a comer, por recato y por respeto a la reina, los ministros que solían estar presentes alrededor del banquete para asistir al rey, tuvieron que retirarse y se quedaron los tres solos y sus asistentes estaban fuera de la recámara, listos a cualquier solicitud que el rey requiera de ellos. Versículo 2. Vayomer Amelech le Esther. Y dijo el rey a Esther, Gam bayom asheni bemishte hayayin. También en el segundo día del banquete de vino. Ma sheelatech Esther Amalcá. ¿Cuál es tu pedido, Esther, la reina? Betinaten lach, y te será dado. Umá bakashatech, ¿y cuál es tu solicitud? Adhatzia malchut beteas, hasta la mitad del reino, y será hecho. Batán Esther Amalcá, va a tomar. Y respondió Esther la reina y dijo, Inmatzati gembe eneja amele, si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, veim alamelech tov, y si parece bien al rey, tinaten li nafshi bishelati, que me sea dada mi vida por mi petición, ve a mí, bebakashati, y mi pueblo por mi solicitud. Kinimkarno ani ve a mí leashmit, pues fuimos vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos,
la Rócule, Abed, matados y exterminados. Veilula Vadim Velishfachot Nimkarnu. Y si por esclavos o esclavas hubiéramos sido vendidos, Ejerashti me hubiera callado. ¿Quién atzar shove benez de Camelech? Pues el opresor no toma en cuenta el daño para el rey. Cuando el rey le hace la pregunta a Esther, ya había comido, había bebido y se sentía mejor, más alegre. Ese fue el momento y la oportunidad en que Esther aprovechó para decir ahora cuál era su verdadera solicitud. Y lo que básicamente Esther quería decir al rey es, no estoy pidiendo para mí nada adicional, no necesito dinero, algún favor personal. Necesito algo muy sencillo y muy básico. Necesito que sea apreciada mi propia vida y que de manera muy sencilla no se extermine a mi pueblo y a mí incluyéndome junto con mi pueblo. ¿Por qué? Porque se ha dado un decreto de exterminio completo a todos los que son de mi pueblo. ¿Quiénes son? Son los judíos. En ese momento, Esther revela al rey, no solamente que ella es judía, también revela que ella desciende del rey Shaul, uno de los reyes judíos, y le revela que hay un decreto por parte del reinado mismo que se tiene que exterminar a todos los judíos, matar, exterminar hombres, mujeres, niños, ancianos, y todo ello también me incluye a mí que soy judía. Lo que estoy pidiendo es simplemente que se salve mi propia vida y la de mi pueblo. Además de ello, el opresor que ha hecho todo esto, todavía no dice quién es, no está tomando en cuenta el daño que le va a ocasionar al rey que sea exterminada toda una nación importante también para el imperio persa, pues la nación judía, no importa si eran vistos de baja categoría, en realidad el imperio se beneficiaba mucho de la sabiduría de los judíos. Shushan, que era la ciudad adjunta, muy cercana al gran palacio, estaba llena de judíos y era la ciudad básicamente de mayor cantidad de judíos. Y todos ellos eran sabios y tenían mucho que dar al imperio con su conocimiento y con su sabiduría. Y si se extermina una nación que es importante, también le hará daño al propio reino. Es un daño también para el rey, porque se va a privar de todos los beneficios que le dan los conocimientos y toda la gente que trabaja y ayuda en el imperio del rey. Entonces, además de pedir por mi propia vida, que este opresor está persiguiendo, también él mismo no está tomando en cuenta cuánto daño le haría al propio reino exterminar a toda una nación eh, que en realidad beneficia y ha beneficiado todos estos años al reino. Algo similar pasó, según cuenta la historia, con España en la antigüedad, que es sabido que en el tiempo que los judíos estaban en España, fueron de gran provecho para el reino, pero una vez que fueron expulsados, el reino de España comenzó a caer. Versículo 5. Vayomer Amelech Hashverosh, y dijo al rey Hashverosh, Vayomerle Esther a Malcá, y dijo a la reina Esther. ¿Por qué esta repetición? Y dijo el rey, y luego vuelve a decir, y dijo a Esther, porque al inicio el rey, al escuchar todo esto, se levantó y buscó a sus asistentes, a sus ministros, que alguien le diga de qué se trata todo esto, quién ha osado de
levantarse en contra del pueblo de la propia reina. Y nadie sabía, a su alrededor, los que estaban presentes, nadie sabía de qué estaba hablando el rey en primera instancia. Afuera del banquete se encontraban los sirvientes, los eunucos, posiblemente ministros también. Ya que nadie sabía, el rey regresó y dijo a Esther: si tú me estás diciendo todo esto, tú debes saber con exactitud todos los detalles de este asunto. Pues al inicio el rey podía pensar que Esther se enteró, pero no sabe los detalles. Sin embargo, ahora, ya que nadie sabe realmente qué es esto, y solamente Esther aparentemente lo sabe, viene a preguntarle el rey, como dice aquí el versículo, y le dijo, y dijo a Esther la reina: Mi uze beizeu, asher melaoli olivola sotken. ¿Quién es este y cuál es este que llenó su corazón para hacer así? ¿Por qué esta repetición de preguntas? ¿Quién es este? ¿Cuál es este? Básicamente se refiere a quién es este opresor que ha hecho todo este plan de exterminar a tu pueblo, incluyéndote a ti. ¿Y cuál sería realmente el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿A razón de qué lo quiso hacer? Tú sabes en realidad todos los detalles, ya que nadie lo sabe. Versículo 6. Vatomer Esther, y dijo Esther: Ish tsar ve'oyev, Hamán arra azde. El varón opresor y enemigo es este malvado Amán. Ve'amán niv'at milifne hamelech ve'amalcá. Y Amán se aterró delante del rey y la reina. Viene Esther y dice: este hombre es enemigo, nos odia y a la vez hace acciones en contra nuestra. Este opresor y enemigo es Amán. Sin embargo, la tradición dice que en realidad cuando Esther había declarado todo esto al rey, ella estaba conmovida, ella se lo dijo en medio de llantos también. Ella estaba conmovida en su interior y a la vez en su corazón suplicaba que el Todopoderoso también vea este momento y la ayude a que sea aceptada esta petición. Y en medio de su sentir, ella, cuando el rey le pregunta quién es el que ha hecho todo esto, en su corazón ella pensó: en verdad, a pesar que es Amán quien planeó todo esto, el principal responsable es Ahasverosh, el propio rey. Así que lo que Esther quiso decir en su inocencia, siendo plenamente verdadera, es señalar con el dedo y decir: tú, Ahasverosh, eres en realidad el responsable y el opresor. Tú, pues debiste revisar, pues debiste saber, ya que los justos, eh, los sadikim, personas que están apegadas al Todopoderoso, la vida de ellos es de constante verdad, de sencillez, de inocencia. Y en verdad, tenía razón Esther en su corazón al pensar que Ahasverosh era el principal responsable. Dice la tradición que ella quiso, al decir: el varón opresor eres tú, Ahasverosh. Ella quiso decir eso, pero vino el ángel, vino un ángel, y cambió su intención, también la señal de su mano, y la dirigió directamente hacia Amán. En ese instante, ese ángel eh, vino para dar un mensaje a Esther en su interior, que no era apropiado en ese momento actuar así, que existe lo que se llama la inocencia, la verdad pura, pero que también existe la prudencia y la sabiduría para actuar en determinados momentos, pues nos encontramos en este mundo que tiene mezcla de bien y mal. Hay momentos en que es totalmente necesario ser prudentes. Hay momentos en que es necesario callar. Hay momentos en que es necesario saber qué decir y qué no decir. Ese es el mensaje que el ángel vino a darle a Esther. Cuando el ángel cambia la dirección de la mano de Esther hacia Amán, Esther dice, en vez de Ahasverosh, dice Amán.
En verdad, él es el principal responsable. En ese momento, dice que Amán se aterró, porque recién se dio cuenta. Amán estaba escuchando todo, pero él no tenía idea que se refería al plan de él. No tenía idea que se refería a los judíos. Mucho menos, como dijimos, al ver a Esther invitándolos al banquete, ¿qué podría sospechar Amán acerca de Esther como judía, celebrando un banquete en medio de la tristeza y la opresión de su propio pueblo? No era coherente. Ahora se da cuenta de todo. Golpe tras golpe recibe Amán, el malvado, y ahora dice aquí que se aterró frente al rey y a la reina. Esto es obvio. Si estaban los tres allí y él se aterra, obviamente se aterra frente al rey y a la reina. No había otro más ante quien se va a aterrar. ¿Por qué el escrito enfatiza esto? Lo enfatiza para decirnos algo adicional. Amán en ese momento podía pensar una disculpa rápida y disculparse con el rey. Pues en primer lugar, Amán no había dicho al rey que su intención era exterminarlos y matarlos. No, era anular su religión, pero no la destrucción y la aniquilación de todo el pueblo. Eso no es lo que Amán había propuesto al rey. Cuando Esther revela todo lo que estaba pasando, también lo revela que en las cartas que Amán envía, las cartas que están selladas, que no se pueden leer hasta el mismo día del evento, allí estaba escrito lo que Amán había colocado por su propia cuenta y había utilizado el sello del rey para eso. Ahasverosh se da cuenta que fue utilizado por Amán, por supuesto no completamente, ya que Ahasverosh también tenía intenciones de eh, someter o doblegar a los judíos por temor que no se rebelen contra él. Ahasverosh de todas maneras es responsable, pero aquí había realmente una trampa y algo que Amán no le había dicho. Pero Amán podía disculparse con el rey y decir, en verdad, a pesar que principalmente no conté toda mi intención e hice mal, de todas formas, lo hice para el bien de tu reino. ¿Por qué? Porque tú mismo estabas interesado en aplacar a los judíos para que no lleguen a rebelarse contra ti en el futuro. Había también algo positivo para ti, a pesar que hice las cosas por mi cuenta. Esto iba a resultar en beneficio tuyo, porque lo que te dijeron los astrólogos ya no se iba a cumplir gracias a mí. Entonces, alguna disculpa podría haber de parte de Amán. Sin embargo, si se disculpaba así con el rey, quedaba mal con la reina, porque ¿qué podía decir a la reina? Con la reina quedaba mal, con el rey podría quedar bien en ese momento, pero con la reina no, porque ella es judía. Y si intentaba disculparse con la reina, iba a quedar mal con el rey. Pues podía decirle, yo no sabía que eras judía. Si hubiera sabido que eras judía, no hubiera hecho nada en contra de los judíos. Entonces quedaba mal con el rey porque al rey le decía, lo hice por tu bien, hice para que los judíos no se rebelen contra ti. Entonces Amán en ese momento no podía hallar una disculpa que sirva para aplacar al rey y a la reina a la vez. Por eso dice que se quedó horrorizado frente al rey y a la reina. No tenía respuesta para que con una sola disculpa pudiera aplacar la ira de los dos juntos. Versículo 7. Veamelech kan bajamató mimishte yair. Y el rey se levantó en su ira del banquete de vino, el guinata vitán hacia el jardín del bosque. Hemos traducido la palabra vitán como bosque, porque el rey, como dijimos en capítulos anteriores, tenía alrededor de su palacio un jardín con árboles muy hermosos y se veía como un bosque muy bello. El rey salió en su ira, ya que el banquete, cuando se toma vino, la ira es mucho mayor que cuando no se está embriagado.
Él intentó salir para aplacar su ira y saber qué hacer. Sigue diciendo aquí, Veamán omet levakesh al nafsho me Esther Amalcá. Y Amán se quedó pidiendo por su alma a Esther la reina, pidiendo por su vida. Y Raá quijalta elav a Raá meet Amelech, pues vio que se había determinado el mal contra él de parte del rey. Cuando el rey sale, Amán ahora puede disculparse con uno de los dos. Y, ya que está Esther, ahora puede dar sus argumentos a Esther para disculparse con ella y lograr tal vez que Esther lo perdone y Esther convenza al rey que también lo perdone. Y Ahasverosh estaba conturbado por el sueño de Amán, porque había engrandecido a Amán injustamente, porque Amán había ocultado el bien que Mordejai había hecho para él. Algo en contra de él tenía Amán. El rey tuvo tiempo para pensar. Amán fue el que me aconsejó matar a Vashti. Amán planea algo contra mí. Dice la tradición que en realidad Amán, uno de sus pensamientos y planes a futuro era, después de acabar con los judíos, también encargarse del propio rey, pues en estas épocas ya el imperio persa tenía guerras con los griegos y Amán quería entregar también al rey a los griegos para tener un puesto grande junto con ellos. También ello era parte de los planes de Amán, por supuesto no en este momento, pero a futuro él quería lograr eso también. Y el rey comenzó a entender que Amán en realidad era su principal enemigo, que todo lo que él buscó hacer y planear fue para estar en contra de él mismo, del propio rey. Versículo 8. Veamelech shav miginada vitam, el beta mishtea yayin. Y el rey volvió del jardín del bosque hacia el lugar del banquete de vino. Ve Amán nofel a la mitad, y Amán estaba caído sobre la cama, asher Esther alea, donde estaba Esther. Vayomer Hamelech, y dijo el rey, Agam lichboshet amalka eimi babait. ¿También quieres dominar a la reina conmigo en mi casa? Hadavar yatza mi pi Amelech. La palabra salió de la boca del rey. Ufene Hamán Hafu. Y el rostro de Amán fue cubierto. Mientras el rey estaba afuera en su jardín, vio de lejos a unos hombres que se habían subido a sus árboles y estaban cortando ramas de árboles de su propio jardín, de su bosque adornado. Él se acerca y los llama y les pregunta, ¿qué están haciendo? Y se da cuenta que ellos son los hijos de Amán. Y ellos le responden, nuestro padre Amán nos ha mandado cortar los árboles de aquí para ir y plantarlos en su casa. El rey se enfureció tanto que en vez de encargarse de ellos, regresó para encargarse de Amán propiamente. Por eso dice que regresó del bosque, obviamente que estaba afuera en el jardín. Por supuesto que de allí va a regresar, porque se enfatiza nuevamente, se enfatiza, porque algo vio importante allí que le ocasionó mayor enojo. En realidad dice la tradición que no eran los hijos de Amán, eran ángeles que se habían disfrazado de los hijos de Amán y habían hecho todo esto para enfurecer doblemente al rey. Regresó el rey y encontró a Amán tumbado en la cama, suplicando a la reina. Sin embargo, lo que realmente había pasado es que Amán, cuando siente que el rey está por venir, él se levantó de lo que estaba tumbado en la cama. ¿Por qué la cama? Porque recordemos que ellos no comían en una mesa con sillas, ellos comían en camas, reclinados. Cuando Amán ve o siente que el rey está viniendo, se levanta para que no lo encuentre tan cercano a la reina.
Y vino un ángel y lo empujó. Y cuando lo empujó, el rey entró y lo encontró echado sobre la cama donde estaba Esther. Esto provocó mayor ira en Ahasverosh. Y le dijo, ¿acaso quieres matar también a la reina? ¿O también la intención es, acaso quieres abusar de la reina en mi propia casa? Es decir, estás en contra de mí, no pudiste contra mí, y ahora quieres ir contra la reina, aquí mismo en mi casa. Cuando el rey da la orden, vienen sus ministros, sus guardias, y cubren la cara de Amán. Porque dice el Malvin que en épocas antiguas, cuando el rey se enojaba con alguien, venían y cubrían su rostro para que el rey no siga mirando el rostro del hombre que le causó ira. Era una costumbre de ellos en la antigüedad. Cubrieron su rostro. Versículo 9. Vayomer Jarboná ejat min asarisim lifnei Amelech. Y dijo Jarboná, uno de los eunucos delante del rey. En el capítulo 1 vimos que el nombre de Jarboná es contado con todos los ministros que tenía Jarberosh en aquella época. Por tanto, este era un ministro importante. Dice la tradición que él al inicio estaba a favor de Amán, pero se dio cuenta que Amán había perdido, había caído frente a Mordejai, había visto todos los eventos y decidió escapar y no estar más con Amán. Sin embargo, ¿cómo es que ahora regresa y habla con el rey? Como vemos aquí, dice aquí que Jarboná dice, Gam Ineaetz, también el madero, Asher asah Amán le Mordejai, que hizo Amán para Mordejai, Asher Divertov al Amelech, quien habló en favor del rey, Omed Bebet Amán, está en la casa de Amán, Gaboa Hamishim Amá, de altura de 50 codos. Vayomer Amelech de Luhu Alab, y dijo al rey, cuélguenlo en él. La tradición dice que en verdad Jarbuná decidió escapar, pero dice la tradición que Eliyahu Anabí, el profeta Elías, se disfrazó de Jarboná y apareció en el palacio como Jarboná y dijo, aparte de todas las cosas que Amán ha hecho en contra del rey y en contra de la reina, aparte de ello, ha construido un madero para colgar a Mordejai, el cual habló bien del rey, el cual salvó la vida del rey. Y Amán estaba enojado con Mordejai por eso. Y ya tenía planeado ahorcar en este madero a Mordejai. Fue entonces que el rey llegó a la cúspide y dio su decreto diciendo, cuélguenlo en ese mismo madero que él hizo para Mordejai. Versículo 10. Vaitlu et Hamán al Haetz, asher ejile Mordejai. Y colgaron a Hamán sobre el madero que había preparado para Mordejai. Bajamat Amelech Shajaja, y la ira del rey se apaciguó. Capítulo 8. Vayomau, en aquel día, Natán Amelech a Hashverosh le Esther Amalcá. Dio el rey Ahasverosh a Esther la reina, Edbet Hamán, la casa de Amán, Sorer Hayehudim, opresor de los judíos, un Mordejai Balipne Amelech, y Mordejai vino delante del rey. Y Igida Esther Maula, pues había declarado Esther que es él para ella. Pasamos al capítulo 8. Y en realidad todavía nos encontramos en ese mismo día, en ese mismo instante, en que es llevado Amán a ser colgado en el madero que él mismo había hecho. Y la casa de Amán, junto con todas las posesiones y riquezas, como vimos que tenía Amán, se las entregó a Esther. En ese momento Esther, ya que estaban hablando de Mordejai que había salvado la vida de Esther, ya que justamente para él había hecho la horca Amán, contó al rey que Mordejai en realidad era su pariente y que la había criado. Por eso dice que declaró
que era él, Mordejai, para ella. Por supuesto que no contó que también la había consagrado como esposa. Eso no era prudente contar, contó solamente que él era su pariente. Y después de decir eso, el rey mandó que Mordejai venga delante de él. Y Esther no pidió nada adicional para Mordejai, para que el rey no vaya a sospechar o a pensar que toda la intención de Esther era beneficiar a Mordejai, que todo era con ese propósito. Solamente le contó quién era él para ella y nada más. Versículo 2. Vayazar Amelech et tabaato asher me Amán, y retiró el rey su anillo que había retirado de Amán, vaitenah le Mordejai, y lo dio a Mordejai. Batase Esther Mordejai al Bet Amán, y puso Esther a Mordejai sobre la casa de Amán, ya que el propio rey, en realidad, a pesar que Esther no le había pedido nada para Mordejai, el propio rey pensó, Mordejai es pariente de mi esposa, por tanto, es también mi pariente político. Y ahora, de su propia voluntad, el rey le entrega a Mordejai el anillo que lo tenía originalmente Amán, se lo entrega a Mordejai, y por esa razón Esther ahora puede nombrar a Mordejai como el dueño de la casa de Amán. Versículo 3. Batosef Esther, y volvió Esther, Batedaber lifnei Amelech, y habló delante del rey, Batipol lifnei Raglav, y cayó frente a sus pies, Batebek, y lloró, Batithanenlo, y le suplicó, Leavir et Raad Haman Hagagi, que retire el mal de Amán el Agagí, Beet Mahashabto, y su plan, Asher Hashab ala Yudim, que había hecho contra los judíos. Versículo 4, Vayoshet Amelech le Esther, y extendió el rey a Esther, et Sharvida Zaab, su cetro de oro, Batakom Esther, y se levantó Esther, Batamot lifnei Amelech, y se puso de pie delante del rey. Bien, Amán fue sentenciado a la muerte, sus bienes fueron entregados a Esther y a Mordejai, hasta aquí todo bien, pero todavía no se ha resuelto el problema. ¿Qué está sucediendo realmente aquí? El rey ha cumplido, ha ayudado a Esther, le ha entregado a su enemigo, pero las cartas y el decreto continúan vigentes. Es por eso que Esther regresa y suplica al rey. Y aquí hay que puntualizar algo muy importante. Cuando Amán crea este plan contra los judíos, algunos del pueblo de Israel pensaron que este decreto de Amán fue en realidad culpa de Mordejai, ya que él no quiso inclinarse, darle cierto honor, y pudo haberlo hecho, pudo haber buscado alguna manera de no despertar la ira de Amán. Entonces, por culpa de él solamente es que vino todo esto. Mordejai les dijo, en realidad no es así. Ese decreto de exterminio de Amán no viene por mí, viene porque fueron ustedes años atrás al banquete de Ahasverosh. No debieron ir, nosotros dijimos que no vayan, porque en realidad Mordejai y su tribunal declararon y mandaron a los judíos no ir, y ellos no obedecieron y fueron. El cielo declaró y sentenció castigo por este pecado. Pero no creía mucho algunos de los judíos esta respuesta. No creían mucho que por haber ido al banquete vino el decreto. Ahora que Amán es sentenciado, ya no está Amán, ya no está su riqueza, ya no es primer ministro. Sin embargo, el decreto sigue en pie. Esto demostró a los judíos que el decreto no se anuló porque no tenía mucha relación con Mordejai, tenía principalmente relación con el pecado que se cometió antes. El decreto seguía vigente y el rey no había mandado anular su decreto que el propio Amán había escrito para el día 13 de Adar.
Por tanto, viene Esther a suplicar al rey. Versículo 5, Batomer, y dijo, y Malamelech Tov, y si le parece bien al rey, Matzati Genefanav, y si ha hallado gracia delante de él, Bejasher Adabar Lifnei Melech, y es correcto el asunto delante del rey, Betová Ani Beenav, y yo soy buena en sus ojos, y Kateb Leashiv Eta Sefarim, que sea escrito hacer volver las cartas, Mahashevet Haman Ben Hamedataha Agagi, el plan de Amán, hijo de Amedata el Agagí, Asher Katable Abed et Hayehudim, que escribió destruir a los judíos, Asher Bechol Medinot Amelech, que están en todos los países del rey. Kiejaja Ujal Berraiti Barraa Asher Imsaet Ami, pues cómo podré ver el mal que acontecerá a mi pueblo. Vejaja Ujal Berraiti Beobdam Moladeti, ¿y cómo podré ver la destrucción de mi origen de nacimiento? Versículo 7. Vayomer Amelech Ahashverosh le Esther Amalca. Y dijo el rey Ahashverosh a Esther la reina, Ule Mordejai a Yehudí, y a Mordejai el judío. Para quienes saben hebreo, el nombre Ahashverosh aquí carece de la última letra Vav, que representa la O, la última O de Ahashverosh. En hebreo no está la letra Vav. Y se lee de todas maneras Ahashverosh, pero sin la consonante. Esto vamos a recordarlo también para el capítulo 10, qué significa esta ausencia de una letra en el nombre del rey Ahasverosh. De todas maneras, dice aquí que el rey les dijo, Ine, Bet Haman natati Esther. He aquí la casa de Amán he dado a Esther. Veotó talú a la Esh, y a él lo colgaron en el madero, a la Sher Shalach Yadoba Yehudim, por haber extendido su mano contra los judíos. Vamos a explicar esta serie de eventos, estas palabras que dice Esther y la respuesta que le dice el rey. Todavía no termina la respuesta del rey, pero vamos a hacer eh, un análisis y puntualizar qué quiere decir Esther aquí. Esther, como siempre, con ruegos, con humildad, con súplicas, pide lo siguiente al rey. En primer lugar, Esther sabe que un decreto del rey sellado con su propio anillo no puede ser revocado. Esther ya sabe eso, pero Esther no pide directamente que sea revocado algo que ya está con el anillo del rey, sino que trata de mostrar al rey que este decreto es diferente y sí puede ser revocado. ¿Por qué? Pues en primer lugar, hay dos escritos. Uno es el Patshegen, como ya vimos, y otro es la carta sellada. En el Patshegen dice, estén listos para el 13 de Adar, para una guerra, nada más. Y en la carta sellada dice destruir y todo lo que ya se sabe contra los judíos. Esa carta sellada la escribió Amán, no la escribiste tú, rey, es lo que quiere decir Esther. Por tanto, no es tu decreto, tú no mandaste eso, sino que Amán tomó tu sello, selló la carta que él escribió. Por tanto, no es realmente un decreto tuyo. Segundo, la carta está sellada. Todo el mundo ha leído el Patshegen, la carta abierta, la que es el resumen de la carta sellada. Si tú vas y mandas eh, traer la primera carta, las primeras cartas selladas, no se va a saber que tú estás revocando un decreto con tu anillo, porque no saben que está escrito, y a la vez ese escrito fue hecho por Amán y no por ti. Es lo que dice Esther. Por tanto, no habría ningún problema en hacer regresar esas primeras cartas. La idea de Esther realmente es aceptable. ¿Y qué le responde el rey? En respuesta a eso le dice, la casa de Amán ya les entregué y a Amán ya lo colgué. En realidad es una respuesta un tanto extraña, pues Esther pide
que el decreto sea revocado. Pero el rey le responde, yo ya maté a Amán y ya le di su casa. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Está bien, Amán, el opresor de los judíos, fue sentenciado, pero ahora necesitamos que el decreto sea anulado. ¿Por qué el rey responde de esa manera? Pareciera como si el rey dijera, ya cumplí tu deseo de matar a tu enemigo, ¿qué más quieres de mí? Cuando en realidad su petición original en el banquete había sido, pido por la salvación de mi pueblo, para que no los exterminen. Y esa petición de anular el decreto, el rey no se lo había concedido. Lo primero que hizo fue matar a Amán, enojarse con Amán, y ahora le responde, ya maté a Amán, ya les di su casa, eh, como si fuera, entre comillas, el rey les está diciendo, tanto a Esther como a Mordejai que estaban presentes, ¿qué más desean ustedes? Y en realidad es algo un tanto extraño, porque el rey sabía que tanto Esther como Mordejai lo que solicitan del rey es que el día 13 de Adar no se cumpla ese mal decreto que Amán hizo. Pero esto también lo explica el Malvin. ¿Qué quiere decir el rey con todo esto? Vamos a ver los siguientes versículos para explicarlo mejor. El versículo 8 sigue diciendo el rey, Veatem kitvu al hayeudim katov ve'enechem. Y ustedes escriban acerca de los judíos según les parezca. Beshem Amelech, en nombre del rey. Vejitmu betabaat Amelech, y séllenlo con el anillo del rey. Kijetav asher nichtav beshem Amelech, pues el escrito que fue hecho en nombre del rey. Benachtom betabaat Amelech, en Leashib, y el sello del anillo del rey no puede revocarse. La respuesta del rey es de la siguiente manera. En primer lugar, dice el rey, no importa si Amán escribió la carta sellada y no yo. Una vez que lo selló con mi anillo, no puede ser revocado. Yo no puedo hacer nada. No puedo ir en contra de ese decreto. Es un decreto global del imperio. Imposible, no puedo revocar más eso, incluso que lo escribió Amán. Yo les doy un consejo mejor, dice el rey. Ustedes escriban unas segundas cartas. En esa segunda carta estará enviado también con el mismo formato, un Patschegen, una carta revelada, que sería el resumen, y los detalles con una carta oculta. Ahora, en el Patschegen estará escrito, estén listos para el 13 de Adar los judíos para ir en contra de sus enemigos. Y en la carta sellada estará escrito que el rey manda que el día 13 de Adar los judíos se venguen de sus enemigos y los destruyan. Ahora bien, aquí podría haber un problema. Los sátrapas, los ministros, los gobernadores de cada provincia, de cada país, primero reciben una carta con su Patschegen y después reciben unas segundas cartas con otro Patschegen y se preguntarán cuál de las dos es la correcta. Sin embargo, debemos pensar cómo van a reaccionar los gobernadores. En la primera carta, ven en el Patschege que estén listos para una guerra el 13 de Adar. En las segundas, van a ver en el Patschege segundo que los judíos estén listos para una guerra el 13 de Adar. Entonces ellos pensarán, las segundas cartas vienen a explicar mejor las primeras. No hay ningún problema. Pero cuando llegue el día 13 de Adar, abrirán la carta sellada, la primera, y encontrarán que el rey dice que vayan y exterminen a los judíos. Pero en las segundas abrirán la carta y dirán, el rey manda a los judíos que exterminen a sus enemigos. Aquí habrá problemas. ¿Cuál fue en realidad el decreto original del rey? Aparentemente se contradice, pero no es tan problemático, dice el rey. Porque en ambas cartas dice que haya guerra
y que se destruya, se mate, en ambas cartas. Solamente que aquí dice a los judíos y aquí dice no, los judíos a sus enemigos. ¿Cómo ellos van a saber cuál de las dos es la más correcta? Primero por el Patshegen. El Patshegen, que es el revelado, dice, estén listos los judíos. Por tanto, ellos dirán, realmente la intención no es que a los judíos los exterminen, sino que los judíos exterminen a sus enemigos. El Patshegen segundo viene a explicar mejor. Y, pero si aún tienen dudas, por eso el rey dijo, a Amán ya lo he colgado en el madero, y la casa de Amán se la he entregado a Mordecai. Y esa respuesta fue para indicar que ese acto que se hizo en contra de Amán, de sentenciarlo a la muerte, va a servir para que todos los gobernadores de todo el imperio, al enterarse que Amán, el primer ministro, cayó y es él el que planeó todo esto en contra de los judíos, pero el rey lo mató y le entregó su casa a Mordejai, eso indica que el rey está a favor de los judíos. Por tanto, lo más sensato, lo más lógico, es que las segundas cartas sean realmente la voluntad del rey y no las primeras. Porque era sabido que Amán estaba en contra de los judíos. ¿Qué haría un gobernador si sabe que el rey es amigo de los judíos y enemigo de Amán? ¿Qué hará el gobernador en una provincia? ¿Cumplir las primeras cartas, que fue el plan de Amán, o cumplir lo que en este momento está pasando, la voluntad del rey, que es amigo de los judíos, que la reina es judía, que va a ser un gobernador? Obviamente va a estar a favor del rey. Por tanto, no hay problema. De todas maneras, falta, hay un detalle mínimo aquí, que de todas maneras, los enemigos del pueblo de Israel podrán tener su excusa en que las primeras cartas son las originales. ¿Por qué? Porque ya hay un escrito con el sello también que les daría el permiso de ir en contra de los judíos. Así que todavía no se ha resuelto el problema de forma totalmente completa. Todavía queda esperar al 13 de Adar para que, con mucha suerte, eh, estamos más inclinados a que la mayoría de los gobernadores van a cumplir las segundas cartas y van a tener temor del rey, van a ver que Mordejai ha sido nombrado ministro en lugar de Amán y van a estar a favor del rey, pero también podemos temer que los enemigos se aprovechen y hagan una guerra. Así que todavía queda en pie eh, esta duda. Sin embargo, el rey dice, no hay más que hacer, no puedo hacer otra cosa para solucionar este problema. Es la única solución que puedo dar. Entonces, ya que es todo lo que se pudo hacer, Mordejai y Esther se apresuraron a realizarlo. Y antes de leer lo siguiente, y aquí vemos que esta es una prueba que el decreto de Amán provino por el pecado de ir al banquete de Ahasverosh, y los judíos lo entendieron. No se trataba de algo personal de Amán contra Mordejai, es algo que el cielo todavía no permite que se resuelva, porque somos nosotros los responsables. ¿Y ahora qué queda? Todos esos meses hasta que llegue Adar, dedicarse a la plegaria, para que cuando llegue el 13 de Adar, el Todopoderoso tenga misericordia y no permita que los enemigos de Israel les hagan daño. Versículo 9. Vaikareu Sofrei Amelech, Baeta y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento rápidamente, para no esperar más, Bajodesh Asherishi, Jodesh Sivan, en el tercer mes, que es el mes de Sivan, Bishloshabe Esrimbo, el 23 de él, Vaikatev, que Jol Asher Siva Mordejai el Yehudim, para que sea escrito según todo lo que mande Mordejai a los judíos. Vela Hashdarpenim, Veapajot,
Besarea Medinot, y a los sátrapas y a los gobernadores y ministros de los países, Asher Meodu Beat Kush, desde la India hasta Etiopía. Sheba Bezriu Mea Medina, 127 países. Medinau Medina Kirtaba, cada país según su escritura. Veam Vaam Kilshono, y cada pueblo según su lengua. Veela Yehudim Kirtabam Vekilshonam, y a los judíos según su escritura y su lenguaje. 10. Vaichtov Beshem Amelech Hashverosh, se escribió en nombre del rey Ahashverosh. Vayachtom Betabaat Amelech, y se selló con el anillo del rey. Vaishlach Sefarim Beyat Aratzim, y se envió cartas por mano de los corredores. Basusim Rojebea Rejev, en los caballos con los carruajes. A Hashteranim Benea Ramachim, los camellos y los dromedarios. Dicen que estos eran camellos muy rápidos en aquella época, que los utilizaban para enviar cartas lo más rápido posible. 11. Asher Natan Amelech la Yehudim, que dio el rey a los judíos, Asher Bejol Ir Ir, que estaban en cada ciudad, Leikael, reunirse, Velaamod al Nafshan, y estar en pie por sus vidas, Leashmid Vela Arok, Uleavet, Et Kol Hei Am Umedina, Atzarimotam, para destruir, matar y exterminar a todo ejército y país que los oprima, Taf Ben Hashim, infantes y mujeres, Ushlalam la voz, y su despojo al saqueo. Es decir, el rey daba la orden que si se atrevían a levantarse contra los judíos, ellos iban a pagarlo y también incluso sus familias. Por tanto, no lo hagan. 12. Beyom Echad Bechol Medinot Amelech Ahashverosh. En un solo día en todo el país del rey Ahashverosh. Bishlosha Asar Lejodesh Shenem Asar. El 13 del mes doceavo, Ujodesh Adar, que es el mes de Adar. Y aquí viene lo que dijimos. 13. Patsheken Aketav, la presentación del escrito, el escrito revelado. Leinaten Dat Bejol Medinau Medina, para ser dado como ley en todos los países. Galui Lejola Amim, revelado a todos los pueblos. Peliyot Hayehudim Atidim la Yomazde, para que los judíos estén listos para este día, el 13 de Adar. Leinakenme Oivehem, para vengarse de sus enemigos. 14. Aratzim Rojebea Rejev, los corredores montados en carruajes. Ahashteranim, los camellos. Yatzú Mebohalim Udehufim, salieron precipitados y urgidos, Bidvar Hamelech, por la palabra del rey, Behadat Nitena Beshushan Abira, y la ley fue dada en Shushan, la capital. Lo más importante aquí era hacer esto lo más rápido posible. Mordejai se encargó de escribir el nuevo documento, el segundo, las segundas cartas, con el respectivo Patshegen, como hemos explicado, y enviar a los mismos que habían sido enviados en las primeras cartas, para que los gobernadores, los sátrapas del imperio, al ver a los mismos enviados, sepan que estas segundas cartas no son fraudulentas. Versículo 15. Mordejai yatzá milifnei Amelech, y Mordejai salió de delante del rey, Bilbush Malhut, vestido de realeza, Tejelet Bajur, celeste y blanco, Vaateret Zaav Gedolá, y con una gran corona de oro, Betachrich But de Argamán, y una túnica de lino fino y púrpura, Veair Shushan Sahalá Besameja. Y la ciudad de Shushan estaba dichosa y contenta. Mordejai sale vestido así porque había sido nombrado en lugar de Amán, el nuevo primer ministro, y porque recibió honra por parte del rey, y salió así hacia la ciudad de Shushan, la que estaba fuera del palacio, para que todos sepan
lo que el rey estaba haciendo con Mordejai, de darle esa honra que realmente él merecía. Y en la ciudad de Shushan habitaban, por supuesto, personas del imperio persa, pero la mayoría, como dijimos, eran judíos que habitaban en la ciudad. Entonces, los habitantes de la ciudad de Shushan se alegraron, estaban todos contentos, y eso indica tanto los judíos como los no judíos, que estaban todos a favor de Mordejai. Por eso dice el versículo 16, la Yehudim Aitá Orá Besimcha Besazón Vikar. Para los judíos hubo luz, alegría, regocijo y gloria. La ciudad entera de Shushan estaba contenta, incluyendo judíos y no judíos. Pero los mismos judíos, ellos tuvieron ahora luz porque todos estos días estuvieron en llanto, en plegarias, en ayunos, en súplicas, y ahora pudieron liberarse de esa angustia y tenían luz, alegría, regocijo y gloria, honor, porque el rey ahora había declarado y anunciado que la reina Esther era judía originalmente. Por tanto, los judíos ahora estaban en una posición muy alta con respecto al reinado. Y hay que recordar que esto que los astrólogos habían dicho a Hashverosh, que los judíos iban a tomar su reino, iban a ser los sucesores de él, ahora Hashverosh se da cuenta que ese vaticinio de los astrólogos se cumplía en Esther, porque ahora, ya que Esther es su esposa, el siguiente rey tendría que ser su hijo y obviamente un judío. Por tanto, la amenaza de los judíos ya no estaba en la mente de Hashverosh, porque él entendió a qué se referían los astrólogos. No se referían a una sublevación de los judíos, se referían a que el siguiente rey sería su propio hijo eh, con Esther. 17. Uvejol Medina u Medina, Uvejol Ir va ir, y en cada país y en cada ciudad, Mekom Asher de Baramelech Vedato Magia, al lugar donde la palabra del rey y su ley llegaba. Simcha Sazón la Yehudim, alegría y regocijo había para los judíos. Mishte Yom Tov, banquete y día festivo. Verrabim Amea Aretz Midyahadim, y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos. Kinafal Pajata Yehudim Alehem, pues había caído el temor de los judíos sobre ellos. Aquí termina el capítulo. Cuando leímos que para los judíos había luz, alegría, no solamente se refería con respecto a ese momento, sino que ellos se dieron cuenta que en el ámbito espiritual el Todopoderoso respondió a sus plegarias, los sacó de una oscuridad y un luto grande hacia un estado de alegría, pero esa alegría no solamente era por lo que estaba pasando allí, sino porque entendieron que el pueblo de Israel tenía uno de los tesoros más valiosos, que es la Torá. Y el cumplimiento de la Torá a cabalidad fue la verdadera luz que los sacó de esta oscuridad que habían atravesado con Amán. Porque parte de la observancia de la Torá es también escuchar lo que los líderes de la generación dictaminan al pueblo. Aquí ellos entendieron que Mordejai, siendo jefe del tribunal, siendo líder del pueblo de Israel, les había dicho desde un principio que no debían ir al banquete, y él tenía razón. La Torá que el Eterno entregó a través de Moisés continuaba siendo protección para ellos de generación en generación. Y en cada generación hay siempre líderes de Torá. Y aquí era Mordejai, que lo habían visto días atrás en gran angustia, y ahora el Todopoderoso le estaba dando enaltecimiento a él junto con ellos. Por tanto, la luz y la alegría que ellos tenían en ese momento, más allá de un mejor estado y lugar y posición en el reinado,
era la luz de la Torá. Comprender que la Torá que entregó Moisés es verdadera, que el Todopoderoso es el Dios de ellos y está en su aflicción, en sus dificultades, que Él responde la plegaria. Esa fue la verdadera luz y alegría que tuvieron los judíos en ese momento. Y al final de este capítulo dice que muchos, por temor, se hacían judíos. Se explica esto de muchas cosas. En realidad, habían enemigos de los judíos, pero no lo eran abiertamente. Al ver que los judíos fueron elevados tan alto, decidieron no exponer su enemistad contra los judíos, sino que aparentemente, externamente, estar a favor de los judíos, porque tenían temor. Habían otros enemigos que sí eran abiertamente enemigos de los judíos, lo habían declarado. Ellos decidieron disfrazarse de judíos para que no los reconozcan como los enemigos de los judíos días anteriores. Por temor a que el rey ahora estaba a favor de los judíos, se disfrazaron de judíos también. Por eso dice, se hicieron judíos. Pero hay otros que realmente sí se convirtieron en judíos, es decir, decidieron pasar y ser parte del pueblo de Israel. Eso también indica que se hicieron judíos, porque vieron, tuvieron temor, como dice el versículo, y vieron que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, responde la plegaria, que puede Él cambiar nuestras circunstancias en un solo día, dar vuelta de la oscuridad a la luz, de la angustia a la alegría, en un solo instante. Él puede sacarnos de cualquier opresión y aflicción que podríamos atravesar, sacarnos de allí y elevarnos a la alegría, la luz, la salvación, tal como lo hizo en esa época. Que Bezrat Hashem lo haga con cada uno de nosotros, con el pueblo de Israel, que pronto podamos ver la redención a través del Mashiach, Bezrat Hashem, con su ayuda y su poderío, tal como vimos milagros y salvaciones en la época de Purim, lo veamos también en el presente, sea esa la voluntad del Todopoderoso. Purim Sameach para cada uno de ustedes.